Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hoy estamos dando la clase número cuarta sobre Michel Onfray. Aquí estamos en el curso en Educampo Grupal. Hoy un poco la idea es arrancar. En la clase pasada nosotros vimos básicamente el arranque del módulo 2, gastronomía y erotismo. Vimos algunos conceptos que tienen que ver con la teoría de la gourmandise, o sea, cómo entiende la alimentación Michel Onfray, por qué es tan importante la alimentación. Es decir, porque parte de una teoría de la inmanencia donde el cuerpo es todo. Por lo tanto, si el cuerpo es todo, lo que tenga que ver básicamente con los procesos corporales, o sea, con la alimentación, con la sexualidad, que lo vamos a ver hoy, también es un elemento central, es un elemento capital. Y en ese marco, básicamente, lo que entiende Michel Onfray como dandismo, es decir, como la estilización de un arte de vivir. Hoy la idea es ver Eros libre y contrato libertino. Yo puse dos textos, pero hay un texto que es el importante. O sea, puse la teoría del cuerpo enamorado, que efectivamente es el texto central, un texto del año 2000, por una erótica solar. Y luego tenemos el diario hedonista, El deseo de ser un volcán, que es un libro traducido en el 96 por Perfil Libros. A ver, ese en verdad es un texto donde se reúnen artículos, sobre todo de Michel Onfray. Hay artículos diversos, hay algunos artículos donde habla de la erótica solar, pero no es tan capital, digo. Lo que yo diría es teoría del cuerpo enamorado y nos vamos a centrar básicamente en ese texto, a ver cómo entiende Michel Onfray su propuesta erótica, digo, cómo es su visión respecto del erotismo. Vimos que la gastronomía es un punto importante, vimos en el marco de su teoría filosófica o de su sistematización filosófica cómo el ateísmo y la inmanencia son la condición de posibilidad, ausencia de Dios y inmanencia, un plano de inmanencia. A partir de ahí ingresamos a su proyecto filosófico, vimos su ética hedonista y su política libertaria, es decir, en ese marco tenemos una ética donde él la resume como goza y es gozar, sin hacer daño al otro ni a uno. Y vimos esa política libertaria, básicamente en el marco de las microresistencias, en el marco de los proyectos propios, donde él embebe en las aguas de filósofos como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Lyotard, es decir, lo que tiene que ver con los filósofos del deseo de mayo del 68, y plantea una suerte de post-anarquismo, es decir, una suerte de anarquía en un sentido micro, digamos, una micropolítica. Hoy lo que vamos a ver, en la clase anterior vimos la importancia de la gastronomía, que es un poco Onfray aparece por la gastronomía, y hoy vamos a pensar la cuestión erótica. ¿Cómo entiende básicamente Michel Onfray la cuestión erótica? Yo ahí la expresé, Eros libre y contrato libertino. Esa es la síntesis básicamente. Es decir, lo que Michel Onfray va a plantear es un Eros libre. Y en ese marco va a plantear una crítica muy fuerte al esquema platónico, al esquema del amor romántico. Uno puede entender a grosso modo dos grandes paradigmas en torno al erotismo. Un paradigma tiene que ver con el paradigma idealista romántico, por así decirlo, con el amor cortés, que va de Platón, ¿no?, hasta los románticos alemanes, incluso llegando a Freud. Y hay otro paradigma que tiene que ver con el paradigma que se puede entender como fáunico, que tiene que ver con el deseo en tanto apetito sexual, con un plano materialista, con una visión libertina, y allí es donde Onfray va a entrar básicamente. Esa línea es un linaje que arranca no con Platón, como vimos nosotros. Onfray es antiplatónico en todos los sentidos, sino que va a empezar por Epicuro, por Aristipo de Cirene, por los atomistas, pasará luego por los hermanos del espíritu libre en el medioevo, luego eso seguirá básicamente con Lorenzo Balá en el Renacimiento, los libertinos barrocos, el Marqués de Sade, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, etc. En el texto, básicamente en su teoría, lo que plantea Michel Onfray es el mito del andrógino, que ustedes seguramente lo conocen, que parte del banquete de Platón. Allí lo que se plantea es una visión, una suerte de matriz del amor, una matriz erótica. Esa matriz erótica parte de un animal mítico, que es el andrógino, que porque desafía a los dioses, ese desafío a los dioses, Zeus lo castiga y lo divide en dos. Esa división en dos, ese andrógino era una suerte de ser mitológico, mitad hombre, mitad mujer. Esa división, digamos, hace que
efectivamente se separen el hombre y la mujer. Y por lo tanto el amor consistiría en buscar ese otro par que se perdió, ¿no? Que fue dividido, básicamente. Entonces, a partir de ahí lo que Platón plantea y lo que Onfré retoma es una genealogía platónica del deseo, que plantea o tiene ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, entender el deseo como falta. Es decir, el deseo es en verdad lo que yo no tengo. Hay una idea de necesidad de completud, ¿no? Por lo tanto, el deseo implica ir en busca de esa otra mitad que perdí, míticamente en el andrógino, y reconquistar esa unidad primitiva. Otro punto importante es ver la pareja como la forma recobrada, es decir, el deseo de alguna manera se completa con la unidad recobrada en el marco de una pareja monógama sobre todo, y hombre-mujer, no mujer-mujer o mujer-hombre, digamos. Y por otra parte la división, digamos, entendido como el amor romántico sentimental, esta búsqueda de la unidad primitiva, y por otro lado el sexo como pura materialidad. Entonces, esta genealogía básicamente que plantea Michel Onfray del andrógino, que plantea el deseo como falta, la pareja como la unidad recobrada, y el amor romántico versus lo que sería el amor o el deseo en un sentido más materialista, para Michel Onfray es un gran problema, digo, porque es una visión donde se nos condena a la insatisfacción, es una visión donde se aprisiona la energía sexual y se la domestica, y donde hay ciertos valores, es decir, valores que tienen que ver con la pareja monógama, con la fidelidad, con la paternidad, con la heterosexualidad, con la monosexualidad, con el matrimonio burgués. Entonces, frente a esto, lo que va a plantear Onfray es una teoría libertina. Él no inventa nada, digamos, o sea, como lo dijimos en clases anteriores, Onfray no está inventando nada, o sea, lo que está haciendo es reivindicar linajes, el linaje del libertismo o el linaje del deseo no falta. El deseo no falta, esta erótica solar que él llama. El deseo como exceso. Igual no va a partir de la teoría del andrógino, sino que va a partir de la teoría atomista. Eso está en Leucipo, eso está en Demócrito, eso está en Epicuro, eso está en Arístipo de Cirene, es decir, los filósofos hedonistas y materialistas. Ellos no parten que el deseo es carencia, sino al revés, el deseo es un exceso, es decir, no es que el deseo es lo que me falta y que yo voy a buscar a esa otra mitad que me va a completar. Y que ahí también aparece toda una teoría del príncipe azul, y también tenemos que dar cuenta de cómo esta teoría del amor romántico fue una teoría, por otra parte, a ver, es una teoría estéticamente muy interesante, muy rica, y por eso el cine de Hollywood, por ejemplo las comedias románticas o las novelas románticas, parten de ese paradigma, porque efectivamente es muy lindo el naranja, el príncipe azul, eso que te va a completar, pero verdaderamente todo el mundo lo sabe, que eso no existe, digamos, ¿no? Que esto es mucho más complicado. Entonces, ¿qué es lo que plantea Onfray? Es una teoría del exceso, es decir, el deseo no es lo que me falta, sino al revés. El deseo tiene que ver con una cuestión atómica, es decir, partiendo básicamente de esa teoría de Leucipo, de Demócrito, de Epicuro, el deseo tiene que ver con el movimiento atómico, uno podría decir hoy con el movimiento libidinal, con la energía no de una dinámica del amor romántico idealizado, sino de una cuestión fisiológica, una cuestión que tiene que ver con las pulsiones. Entonces, el deseo y el placer es algo atómico, es algo fisiológico, básicamente. No es que yo en el acto sexual, digamos, vaya a recobrar esa unidad, sino que voy a compartir ese exceso que me desborda con una compañera, con un compañero, con un partener, digamos, ¿no? Entonces, entender el deseo como exceso que se desborda y no como una carencia implica un cambio ontológico radical. En principio implica una visión autosuficiente o autónoma del hombre, por lo menos mucho más autónoma. Es decir, yo no preciso a otro que me complete, sino que en todo caso yo elijo con quién compartir ese exceso que me desborda y ese placer que nos damos mutuamente. Entonces, eso también va a implicar lo siguiente, digo, entender el deseo en un marco fisiológico, en una dinámica de cuerpos, no en un sentido de falta, no de carencia, donde se goza del placer cotidiano. Entonces,
el matrimonio, no va a ser la finalidad, no. Entonces, básicamente lo que vemos ahí es eso, y ahí también vemos una teoría o una visión del placer. Digo, el placer es visto no como la consumación del deseo. Es decir, por ejemplo, Deleuze entendía el deseo como un devenir, como un proceso permanente, como un proceso de construcción en el marco social incluso. Por eso hablaba de micropolíticas, microresistencias. Foucault va a hablar de placer, no de deseo. A Foucault no le gusta tanto la palabra deseo, pero sí la palabra placer. Para Foucault el placer tiene que ver con actos concretos, con dispositivos, con disposiciones, con acciones, ¿no? Pero en definitiva, deseo y placer van de la mano. Es decir, el placer se puede entender como ese proceso de producción, como ese proceso de devenir, y el placer es, en definitiva, es la consecuencia de eso. Ahora, si el placer lo entendemos como lo entendía Platón, como un psicoanálisis más bien clásico, eso nos conduce a la insatisfacción permanente. Es decir, una vez que se consuma, queremos otro, y luego otro. En el sentido de Onfray no es así. En el sentido de Onfray, el deseo va a ser el exceso que nos desborda, no la carencia, no la falta, y depende de nosotros. El placer como gasto en ese sentido, como la consumación de ese exceso que nos desborde. Por lo tanto, el placer es el acto voluptuoso donde efectivamente eso se da, digamos, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto implica una teoría que él llama una teoría libertina, básicamente, donde el modelo no va a ser la pareja, el modelo no es la pareja, mucho menos la familia, tampoco la reproducción, sino la soltería. Es decir, en todo caso lo que va a plantear Onfray es el contrato libertino. El contrato libertino es el contrato que él llama entre pares iguales. Eso también implica un elogio de la mujer, un elogio de lo femenino. O sea, poner a la mujer, digamos, al hombre y la mujer en pie de igualdad en su relación, en su vínculo erótico. Y no hacer de la mujer básicamente alguien que tiene que estar en el hogar, la máquina rotora, ambos tienen al placer. Entonces, el contrato es un elogio de la soltería, digamos, ¿no? Entonces, en ese contrato se pauta básicamente. Uno podría pensar que Michel Onfray lo que está dando cuenta es de una suerte de renovación o una suerte de una visión un poco más actualizada de lo que era el amor libre en los años 60. Hoy se podría entender como una pareja abierta, lo que él plantea, como un poliamor también. O como una básicamente como un planteamiento de formas eróticas alternativas. Es decir, porque por otra parte la visión del deseo como falta, como carencia, y la teoría del andrógino, también nos llevaba a una monosexualidad, sino a una posibilidad de transsexualidad, en el sentido de que lo que planteaba Platón es la fusión de los opuestos, hombre y mujer. Entonces, con pareja del mismo sexo. ¿Qué pasa entonces con prácticas sexuales que uno podría entender como polimorfas, digamos, no sé, la masturbación, el sexo grupal, el sexo anónimo? Todas son prácticas sexuales absolutamente legítimas y alegres, digo. Lo que plantea Michel Onfray en ese sentido es eso. Entonces, básicamente, para hacer un raconto, una erótica libertina solar plantea lo siguiente: el deseo entonces no es una falta, el deseo es un exceso fisiológico que se desborda y que uno comparte con el otro. El orgasmo, básicamente, una eyaculación, va a ser un poco ese derroche, entre comillas, ese gasto que da placer. El placer, volvemos, es gasto improductivo, es una celebración del cuerpo, es la dinámica de los cuerpos. Entonces el placer no es la mera satisfacción del deseo que nos abre las puertas de otra insatisfacción, no, sino es la celebración. Y la soltería, en el marco del contrato de pares libres, se opone al matrimonio monógamo. Entonces, en su teoría erótica, lo que Onfray plantea son otras virtudes. Es decir, la virtud va a ser la soltería, lo lúdico, la poligamia, o el amor libre, o la pareja abierta, el feminismo, la bisexualidad, el contrato. Son otro tipo de virtudes. Es una visión del deseo que uno podría entender nómada, siguiendo, por ejemplo,
lo que decía Gilles Deleuze, Félix Guattari, Berlonger, aquí en Argentina. Es decir, una visión del deseo como nómada, no aprisionado, no encorsetado básicamente en un enclave institucional como puede ser el matrimonio. Entonces, como decíamos nosotros, la teoría, esta genealogía básicamente del deseo parte del exceso y no parte de la visión de la falta. Todavía hoy, digamos, lo que uno puede ver es que lo que plantea Michel Onfray en el plano erótico, en su erótica, no es lo más popular. En general, digamos, lo que sistematiza en toda su filosofía es la banquina de la filosofía, digo, ¿no? Es la contrahistoria, ¿no? Es canónico. Entonces, así como vemos su ética hedonista, así como vemos su política libertaria, así vemos su elogio de la gastronomía como algo no accesorio, sino capital, así como vemos su dandismo moral, así vemos su erotismo libertino, su teoría erótica libertina, que va contra el matrimonio, incluso contra tener hijos, y él, por otra parte, en su vida privada, digamos, es así. Igual tiene una pareja abierta hace más de 20 años, que viven en casas separadas incluso, y no tienen hijos. Entonces lo que plantea Michel Onfray, a ver, esto no es un recetario, esto simplemente es lo siguiente, es la sistematización del paradigma que dijimos antes, el paradigma romántico, que todavía sigue siendo el paradigma canónico, el paradigma instalado, y por otra parte un paradigma muy neurotizante en grande medida. Porque hay una diferencia capital entre deseo y amor, digo, ¿no? O sea, el deseo va a y el amor, digamos, en el sentido del amor romántico, implica un corset a eso. Digamos. Entonces, es lógico que si uno tiene una política libertaria, una política de la libertad firmada en todos los sentidos, y una económica en el sentido de plantear la erótica libertina, es decir, sería muy tonto, sería muy incoherente plantear otro tipo de erótica. La erótica que tiene que plantear es una erótica libre, una erótica de contactos libres, no aprisionada en lo institucional como el matrimonio y como la monogamia, digamos. Entonces, bueno, esto es un poco básicamente el eje de la teoría del cuerpo enamorado, donde Onfray también pone muchas relaciones o hace muchas relaciones con respecto a animales, digo, habla del pez masturbador, habla, por ejemplo, del chancho, es decir, lo compara con diferentes bestiarios, que es la homosexualidad, por ejemplo, con el elefante, con la abeja. Es un texto muy interesante y es un texto que yo recomiendo que la lean, digamos, porque no es, como ningún texto de Michel Onfray, no son textos complejos, es decir, son textos escritos con vocación de llegar a un público más grande. Pero lo que sí es interesante es su teoría, es su tesis, digamos, ¿no? Esa tesis fuerte de una erótica libertina. Él la llama solar porque ahí también lo que hay es un debate interno. O sea, uno puede entender, por ejemplo, a pensadores como Georges Bataille o como el Marqués de Sade dentro de una teoría libertina, y efectivamente lo están. Lo que pasa es que según la visión de Michel Onfray, esa erótica libertina, Bataille o Sade, es nocturna. Es nocturna en el sentido de que todo está muy ligada con una teoría o con una visión de la sexualidad oscura, perversa, con una visión de la sexualidad violenta, es decir, con una dominación, ¿no? Y quizá con una suerte de procesamiento del pecado. Plantea una sexualidad libertina solar, desculpabilizada, solar en el sentido que es límpida, que es brillante, que es transparente, digo, que no está asociada con la violencia, sino al revés, con la cortesía, con la amabilidad, con la generosidad, incluso con la ternura, digo, porque a veces cuando se habla de libertinismo, de la teoría libertina, se va directamente a Sade, por ejemplo. Y no es Sade solamente el único exponente de una teoría libertina. Sade es obviamente un polo importantísimo, pero también hay pensadores como la Métrie, que van a reivindicar Michel Onfray. La Métrie es un filósofo ilustrado, también que tiene una teoría libertina muy interesante, pero al revés, es absolutamente tierno, cortés, amable, incluso hasta dulce. Es decir,
tener una visión libertina, una visión abierta de la sexualidad, crítica de la monogamia, crítica de la pareja, no quiere decir que uno sea un libertino sadomasoquista. Digo, el sadomasoquismo es una práctica sexual específica, pero uno puede ser libertino y no sadomasoquista. Entonces, esa es la gran diferencia que plantea Michel Onfray. Hay una decisión, habría una erótica nocturna, libertina, y una erótica solar. La erótica solar tiene más que ver, por ejemplo, con el elogio que él hace de los tratados chinos, del Kama Sutra, de la Metrí, de los libertinos barrocos como Cyrano de Bergerac, por ejemplo. Es decir, ahí tenemos todo un linaje de una teoría libertina solar, o sea, desculpabilizada, alegre, ¿no? No nocturna, no vivida en esas mazmorras, digamos, del Marqués de Sade y demás. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantearles en la clase de hoy, básicamente. Me parece que se van haciendo una idea de cómo es básicamente el paradigma de Onfray, digamos, cómo es esta teoría hedonista de Onfray, que es muy coherente. Digo, lo que tiene Michel Onfray es la coherencia, es decir, podemos entender que la ética hedonista digamos, tiene una relación directa con su política libertaria, y a su vez con su erótica libertina, y a su vez con su dandismo moral. Y en las próximas clases veremos ya el tercer módulo, las dos clases del tercer módulo, donde toda esta teoría, básicamente, esta visión filosófica de la contrahistoria, materialista, hedonista, digamos, tiene una relación con un gran linaje que ya mencionamos en estas clases, que son los amigos de Epicuro y los enemigos de Platón. Entonces va a aparecer la contrahistoria de la filosofía, que es el proyecto que Onfray está escribiendo ya hace unos cuantos años, y que acá tenemos traducidos, solamente tenemos 4 libros, pero ya en Francia salieron 9, ¿no? Y Onfray está escribiendo todavía 2 más. Y luego tenemos lo que él llama las vidas filosóficas, es decir, para él lo que importa básicamente van a ser las vidas filosóficas. Es decir, la teoría filosófica tiene razón de ser con una vida en consecuencia. Y allí sus libros de biografías intelectuales de Georges Palante, Los cinismos, por ejemplo, Diógenes, su libro sobre Nietzsche o su libro sobre Freud, que también es un libro polémico, pero fue mal leído. Es decir, no es que allí lo que va a hacer Onfray es una crítica tan fuerte, sino va a plantear básicamente que Freud también llevaba una vida filosófica o esa relación entre filosofía y forma de vida. Bueno, esto es un poco lo que queríamos plantear hoy. La próxima clase seguimos efectivamente con la primera parte de la contrahistoria. Y bueno, voy a dejarles un material obviamente para que lean y cualquier cosa interactuamos en el foro. Espero que lo hagan con mucha alegría. Muchas gracias.